Estructura avanzada de datos. Capítulo 2. Modelo de una cola circular compacta en C. No, no ese tipo de cola. No, esa tampoco. Tampoco esa, pero nos va a servir para encarar el tema. Así que allí vamos. En este modelo de memoria, los elementos se procesan en el mismo orden que llegan. En este caso, las personas serán atendidas en el orden que llegaron. El primer elemento que es ingresado a la fila será luego el primero en ser procesado o extraído de la memoria. En este caso, el primero en ser atendido. Este modelo también se lo conoce como memoria FIFO, del inglés First Input, First Output. En la cola de un banco o supermercado, la gente va avanzando a medida que los que están adelante van siendo atendidos. Sin embargo, en una memoria, este tipo de desplazamientos sería muy costoso. ¿Por qué sería costoso? Bien, porque habría que desplazar una cantidad importante de datos, y eso conlleva procesamiento, recursos, tiempo. En su lugar, cada vez que una persona es atendida, movemos el puesto de atención o inicio de la fila. Y cuando el espacio disponible a partir de la caja se completa, se hace que la gente forme fila a partir de lo que era el inicio original de la cola. Es decir, se hace recircular a las personas, o más bien a los datos. Obviamente, habrá una capacidad máxima de almacenamiento, por lo que si se desea almacenar un dato cuando esta capacidad máxima es alcanzada, tendremos un problema. Este modelo de memoria se usa habitualmente en los procesos en donde se requieren que el orden en que los datos son enviados sea igual al orden en que se reciben. Al final del video hablaremos un poco más de este tema. Pasemos a ver un poco de código. Perdón, ¿y lo de compacto? Una cola circular compacta utiliza un único bloque continuo de memoria, un array, sea estático o dinámico. Esto elimina la necesidad de memoria adicional o estructuras complejas para mantener los datos. La propiedad de compacta significa que no hay fragmentación dentro del bloque de memoria. Ahora sí, modelo de memoria tipo cola circular compacta. Y pasemos a ver el código. Analicemos qué elementos necesitamos para manejar este modelo de memoria. Primero, vamos a requerir un buffer o bloque de memoria en donde almacenar los datos, al cual hemos dimensionado de tamaño size_q. El tipo de dato MyData es un simple typedef o definición de tipo que ustedes podrán ajustar a sus necesidades. Supondremos, a efectos de este vídeo, que nuestro buffer tiene una capacidad para 10 elementos. Ahora bien, definir una cola genérica con un array estático no tiene mucho sentido. Mejor trabajemos con un array dinámico. Y en tal caso va a ser necesaria una variable en donde almacenar el tamaño o capacidad de este array. Va a ser importante contar con un índice que apunte a dónde se debe almacenar un nuevo elemento. Llamémoslo ID o índice de inserción. También se requerirá un índice que indique de dónde extraer los datos. Llamémoslo ID o índice de extracción. Si bien la cantidad de elementos en el buffer se podría determinar a través de los índices y tamaño del array, la verdad es que contar con una variable que nos permita conocer dicha cantidad nos simplifica bastante la tarea. Por lo que vamos a considerar la variable quantity para esto. Y finalmente, para poner orden en todos los datos, al igual que lo hicimos en el manejo de pila, lo agrupamos dentro de una estructura. Para la operación del buffer requeriremos de una serie de macros o funciones como ser la inicialización de la estructura, cosa que inicialmente nos puede parecer algo intrascendente, pero veremos que es fundamental para la salud de nuestras aplicaciones. Crear un bloque de memoria, es decir, la cola circular compacta, e inicializar sus elementos, no confundir con la inicialización anterior. Agregar elementos al buffer, extraerlos en el mismo orden que fueron insertados, y algunas funciones que nos permiten saber acerca del estado del buffer. Y si usamos memoria dinámica, al finalizar debemos liberar los recursos. Vamos con la inicialización. Supongamos el inicio de un código en donde declaramos una variable st, tipo cola. Obviamente, al ser una variable local, todos sus campos poseerán valores desconocidos. Dentro de la aplicación,
se crea obviamente la cola de datos, en este caso de 10 elementos o 10 posiciones. ¿Qué pasaría si antes de crearse el bloque de memoria se intenta realizar una inserción o una extracción? Respuesta: no sé. Dependerá de con qué valores se encuentren estas funciones al analizar AST. Lo que sí sé es que una aplicación con este tipo de errores poseen muchos problemas. Para evitar estos problemas, lo mejor es iniciar los campos de la estructura con valores conocidos, que nos permitan saber si el buffer todavía no ha sido creado. Una opción es poner todos sus campos en cero, en especial el puntero de los datos, ARR, y el tamaño. Y, para evitar errores de tipeo, lo mejor es definir una etiqueta de inicialización y en todos los casos la estructura se inicializará de la misma manera. Pasemos a la creación del buffer. Create queue, en donde el primer parámetro será la dirección en donde se encuentra la estructura para el manejo de la cola en sí, y el segundo, la capacidad en cantidad de elementos que deseo tenga el bloque de memoria. Lo primero dentro de la función será verificar que los parámetros recibidos sean coherentes. Si el tamaño del buffer es menor a 1 o el array es distinto a null, retornamos error. Que ARR sea distinto de null significa que el bloque de memoria ya ha sido creado. O bien, lo que se recibió como SP no es la dirección a la estructura de manejo de cola. Pasado este control, lo siguiente será solicitar el bloque de memoria mediante la función malloc. Si todo está bien, esta función creará, o mejor dicho, asignará un bloque de memoria de la cantidad de bytes solicitados, tama por el tamaño de un elemento MyData, y devolverá la dirección o ubicación de este bloque, supongamos alfa, valor que guardamos directamente en el campo ARR. El siguiente paso será verificar que la función malloc haya retornado el bloque de memoria. Si esto no hubiese ocurrido, malloc hubiera retornado null, por lo que el if dará falso y la función retornará error. Como en este caso la función malloc nos devuelve la dirección de un bloque de memoria, alfa, es decir, un valor distinto de null, el if dará verdadero. Y recién allí inicializamos el valor de tama y demás parámetros, y modificamos el valor de retorno para indicar que la creación del buffer fue exitosa. Antes de finalizar con esta función, simplemente aclarar que en general no se va a consultar por SP_ARR distinto de null. Por un lado, sabemos que null es 0 y por otro, que 0 es falso, por lo que si ARR es distinto de 0, será verdadero. Por ende, SP_ARR distinto de null es lo mismo que SP_ARR. Otra cosa que podemos ver en este tipo de funciones es que la asignación del malloc esté dentro del if. Si la función malloc devuelve null, este se asigna en ARR y el if dará falso. Caso contrario, si la función malloc devuelve la dirección de un bloque de memoria, este valor será distinto de nulo, distinto de 0, es decir, verdadero. Aunque escrito de esta manera, el compilador suele emitir algún warning. Ahora sí, continuemos con la inserción. Supongamos una porción de código en donde hemos creado una cola circular compacta. En este caso, ya sabiendo que puede dar error, evaluamos su valor de retorno. Obviamente, en un contexto reducido, es difícil que dé error, pero las buenas prácticas nos dicen que debemos evaluar el resultado de la función. Algunas líneas después nos encontramos con la primera inserción, pushQ. En este ejemplo, MyData es una estructura conformada por un int y un char. Es claro que luego de la inserción, la estructura ST sufrirá cambios, por lo que pasamos su dirección. Ahora, el dato. El dato no ha de sufrir cambios, o al menos no debería, pero es una práctica común pasar la dirección de una estructura para independizarnos del tamaño que ésta pudiese tener. Por si no quedó claro, estamos pasando solo el tamaño de un puntero, y no el de una estructura que podría contener muchos, pero muchos bytes, lo cual afectaría la eficiencia de nuestra aplicación. Ahora bien, para garantizar que el dato no ha de ser modificado, se agrega el modificador const. Y listo.
En cierta forma, es como si hubiésemos pasado una copia del dato cuando en rigor pasamos su dirección. El primer parámetro es la estructura de datos que maneja la cola circular, el cual todavía está vacía, con sus índices de inserción y extracción apuntando al primer elemento del array. El siguiente elemento es el dato a insertar. Lo primero que hacemos dentro de la función es verificar que la cola esté creada. El siguiente paso será verificar que la cantidad de elementos en la memoria sea inferior a la capacidad máxima, que quantity sea menor al tamaño del array, valor almacenado en size. Caso contrario, retornamos no. Una vez realizadas estas verificaciones, en la posición que indica el índice de inserción, almacenamos el dato recibido. Luego actualizamos la cantidad, quantity, y el índice de inserción, el cual nos ha de indicar la posición en donde se ha de insertar el siguiente elemento. Finalmente retornamos OK, indicando que la inserción ha sido exitosa. Si existe la posibilidad de que la función sea exitosa o no, corresponde entonces evaluar su valor de retorno. Bien, lo correcto es verificar la inserción, pero por cuestiones de espacio dentro de esta presentación, vamos a omitir esta verificación. Al final del vídeo haremos algunos comentarios al respecto de la necesidad de esta verificación. Supongamos que tenemos varias inserciones, todas exitosas. El valor de quantity y el del índice de inserción serán incrementando por cada elemento agregado. Continuando con los supuestos, aceptemos que dentro de la aplicación se realizan varias extracciones, lo que hace que el valor del índice de extracción aumente. Supongamos 5 extracciones. Entonces, este índice alcanzará el valor 5 y a su vez la cantidad de elementos disminuirá hasta 4. En estas circunstancias, volvemos a realizar una inserción. Llamamos a la función, la cual recibe el puntero a la estructura y el dato 29. Se hacen las verificaciones correspondientes, se inserta el dato en la última posición del array, simplemente porque el índice de inserción apunta a esta posición, se incrementa la cantidad y el índice de inserción, y retornamos OK. Realizamos una nueva inserción, el dato 42F, se vuelven a hacer las verificaciones de rigor, pero al insertar este nuevo dato, resulta que nuestro índice había quedado fuera del array, por lo que, de realizar esta operación, estaríamos escribiendo fuera del área reservada, y eso sería catastrófico. Como ya habrán advertido, a esta función le falta algo. Rebobinemos. Sí, hasta acá está bien. Avancemos un poco hasta justo antes de incrementar el índice de inserción. Hacemos el incremento de manera normal y vemos que en esta operación el índice alcanza el mismo valor que el tamaño del array, es decir, el mismo valor que size, y por ende queda apuntando fuera del array. Recordemos que el índice comienza a contar desde 0, por lo que el último elemento dentro del array será size-1, en este caso 9. Entonces, lo que debemos hacer es consultar si el índice de inserción es igual a size o mayor o igual a size. Y si esto ocurre, recirculamos el índice, es decir, le ponemos un 0, lo que hará que el índice vuelva al inicio del array y las próximas inserciones se realicen desde esta ubicación. Insertamos otro dato y vemos que el mismo se guarda en la posición 0, se incrementa la cantidad, el índice de inserción, y cuando se vuelve a evaluar el valor del índice, como es menor a size, este no se modifica y retornamos OK. Obviamente, si la cantidad de elementos, quantity, llega a size, la memoria estará llena y la función retornará no. Hasta acá la inserción. Al final del vídeo veremos algunos detalles adicionales respecto a esta función. Disculpe, pero ¿qué tiene esto de circular? Para mí es muy lineal. Veamos si con el siguiente gráfico logramos clarificar un poco. La forma física del array, como bien indicas, es lineal. La inserción de datos y su extracción es lineal, pero hay un momento en que los índices deben realizar un salto rompiendo en cierta manera la continuidad. Ahora bien, si unimos el final del array con el inicio dándole forma de círculo,
Podemos repetir las acciones de inserción y extracción sin saltos, como si fuese un continuo, pero circular. Espero se haya entendido. Ah, sí, sí, está bien, gracias. Pasemos a la función de extracción. Supongamos que acabamos de insertar el valor 18O y con ello en la memoria tenemos 5 datos, es decir, quantity vale 5. Ahora vamos a realizar algunas extracciones, para lo cual invocamos a la función popq. Nótese que la estructura es muy similar a la inserción, solo que en lugar de dejar un dato, lo extraemos. De allí que dato no posee el modificador const, porque lo vamos a modificar. Y además, utilizamos el índice de extracción en lugar del de inserción. Al igual que en la función anterior, lo primero que haremos será verificar que la memoria esté creada. El siguiente paso será verificar si hay datos en la memoria para extraer. Si quantity es 0, retornamos que no hay datos que devolver. Acto seguido, si quantity es mayor que 0, copiamos a asterisco dato, es decir, a donde nos está indicando el puntero dato, el valor que se encuentra en el array señalado por el índice de extracción. Decrementamos el valor de quantity, incrementamos el del índice y evaluamos si hay que recircularlo, es decir, llevar el valor del índice a 0. En este caso, como id es menor que size, no se modifica. Retornamos el valor OK, indicando que en aux se dejó el valor extraído de la memoria. Vemos que en esta función, al igual que en la de inserción, tenemos 3 valores diferentes de retorno. OK, indicando que se está devolviendo un valor, no, indicando que el buffer está vacío, que no hay datos que devolver, y error, indicando que se está tratando de extraer un dato de un buffer que no ha sido creado. Entonces, si el valor retornado es OK, procesamos el dato, 14n. En este caso, estamos extrayendo un solo dato del buffer, pero si quisiéramos extraer todos los datos, podemos cambiar el if por un while. En cada invocación a la función, se verifica que la memoria no apunta a null y que hayan datos para extraer. Pasado este control, se obtiene el dato apuntado por el índice de extracción, se decrementa quantity y se incrementa el índice. En este caso, se excede los límites del array, por lo que de la misma manera que se hizo en la inserción, se recircula el índice. Y finalmente, se retorna OK, indicando que en aux se almacenó un dato, 29b. Y así se continúa hasta que la cantidad de elementos dentro del buffer es 0. Pasemos a la eliminación de la memoria. DeleteQ, función a la cual solo le pasamos la dirección de la variable st. Al igual que en las funciones previas, verificamos la existencia del buffer. Obviamente, si arr apunta a null, no hay nada que liberar. Luego liberamos alfa, es decir, lo apuntado por este puntero. Ten en cuenta que alfa es simplemente una dirección en la memoria que se mantendrá en el mismo lugar, pero libre para poder ser utilizada nuevamente. Luego se inicializa la estructura para evitar inconvenientes. Nótese que si no se hiciera esto, otra invocación a DeleteQ intentaría liberar un espacio que ya no le pertenece. Similar si se invoca a otras funciones, como por ejemplo de inserción o extracción, en donde se estaría intentando acceder a un bloque de memoria que ya no le pertenece. Antes de finalizar con esta función, insistimos una vez más con la forma de consultar si un puntero apunta o no a null. En lugar de preguntar si sp flecha arr es igual a null, en general se escribe como not sp flecha arr, es decir, la negación de sp arr. Si arr apunta a null, es igual a null, es 0, falso. Al negarlo, pasa a ser verdadero. Por lo que, si arr es null, el if dará verdadero. Funciones extras. GetSpaceQ nos indica la capacidad libre, es decir, cuántos elementos podemos meter antes que se llene el buffer. GetQuantityQ nos indica la cantidad de elementos en la cola. GetSizeQ, útil por si en algún momento dentro de una función se requiere conocer el tamaño del buffer. IsQFull
e isQ_empty nos indica si la cola está llena o vacía respectivamente. Noten que en todos los casos el puntero al manejador de la cola es const. Esto nos indica que en ninguno de los casos los datos de la estructura han de ser modificados. Y como venimos mencionando dentro del vídeo, esto también se puede escribir así. Veamos ahora los temas que fuimos pateando para el final del vídeo, y algunos considerandos que entiendo son interesantes de analizar. ¿Cuándo se utiliza una memoria tipo cola? Como mencionamos en su momento, una cola se utiliza para el manejo de datos en aquellas situaciones donde el orden y la secuencialidad de los datos son importantes. ¿Puede darnos algunos ejemplos? Sí, en transmisiones de datos, al comunicar diferentes componentes, microcontroladores, computadoras, periféricos, etc., se utilizan colas para gestionar la transmisión de datos entre estos dispositivos, asegurando que los datos se reciban en el mismo orden que se enviaron. Otro ejemplo podría ser la interacción con usuarios. Al ingresar datos por el teclado, estos se van almacenando en un buffer para que luego la aplicación los vaya consumiendo a su tiempo, en el mismo orden que fueron ingresados. En cierta manera, este sería un caso particular de transmisión de datos. Otro caso particular serían los sistemas utilizados para gestionar trabajos de impresión, en donde los documentos se procesan en el orden que se envían a la impresora, la famosa cola de impresión. También se usan en simulaciones y en procesamiento de tareas, que son sistemas en donde las tareas se deben ejecutar en el orden que fueron recibidas. ¿Cuándo se utiliza una cola circular compacta? Este modelo de memoria se utiliza en situaciones donde se necesita optimizar el uso del espacio de memoria y mejorar la eficiencia en el manejo de los datos. Es decir, el espacio de memoria y tiempo utilizado para manipular los datos son muy importantes, son cruciales. Algunos ejemplos: sistemas embebidos, dispositivos con recursos limitados, como microcontroladores, donde es crucial utilizar la memoria de manera eficiente. Buffers de audio y video, buffers para almacenar datos temporales en aplicaciones de audio y video, donde se requiere un manejo continuo y rápido de los datos. Juegos y simulaciones, para gestionar eventos o acciones que ocurren en un ciclo continuo, garantizando que los datos más recientes se procesen primero sin desperdiciar espacio. Sistemas de control en tiempo real, donde se necesita un procesamiento rápido y eficiente de eventos, asegurando que no haya pérdidas de datos. Otros: cualquier algoritmo donde se necesite un acceso rápido a los elementos y se desea evitar la fragmentación de memoria. La cola circular compacta es ideal para aplicaciones que requieren un manejo eficiente del espacio y un acceso rápido a los elementos, maximizando el rendimiento en sistemas con recursos limitados. Este modelo de memoria contrasta con las colas implementadas con listas, las cuales tienen otros beneficios, pero también otros requerimientos. ¿Qué valores se le asigna a las etiquetas RR, OK y no? En forma básica, tienen que tener valores distintos entre sí. Sin embargo, hay algunos valores que son más utilizados que otros. Un error suele identificarse con un valor negativo, por lo que error podría definirse con un -1. OK se puede considerar algo positivo, por lo que puede identificarse con un 1. Y no, como la acción no ha sido realizada, podría definirse con un 0. Otra forma de encarar estas definiciones es diferenciar OK de cualquier otro posible valor de retorno, en este caso de error y no. En tal caso, OK se define como 0, y de esta manera se puede escribir if not pushQ, if not createQ, etc., lo cual es muy utilizado, pero muchas veces lleva a confusión. ¿Qué modelo utilizar? Queda a su criterio, siempre y cuando esté correctamente documentado. Por otro lado, siendo que estas etiquetas pueden ser muy comunes, lo conveniente es utilizar definiciones más específicas, como ser ErrorQ, NotQ u OKQ. Cuando nos quedamos sin memoria, ¿no conviene hacer un realoc? No es una consulta fácil. En general, estamos trabajando en procesos que requieren cierta fluidez, cierta velocidad en los datos, por lo que no sería propicio consumir tiempo en redimensionar los bloques de memoria. Al utilizar este modelo de memoria, es muy importante su dimensionamiento inicial, para que justamente esto no ocurra. Y si esto ocurre, es porque estuvo mal dimensionado
o bien hubo alguna falla en alguno de los procesos involucrados. Podemos decir que en general no se realiza un redimensionamiento de memoria. Si no tenemos esta necesidad de fluidez en los datos y los recursos de memoria no son una limitante, la realidad es que conviene utilizar una cola implementada con listas u otro sistema. ¿Tiene sentido verificar el valor de retorno en una inserción? Otra consulta compleja. Dependerá del contexto. Si seguimos la lógica de la consulta anterior y asumimos que el tamaño del buffer ha sido bien dimensionado, podríamos omitir analizar el valor de retorno. En tal sentido, también podríamos omitir los valores de retorno de la función pushQ. Y si omitimos el valor de retorno, podríamos omitir las verificaciones. Momento. ¿Qué implica omitir estos controles? No verificar la cantidad implica que se sobreescribirán datos, y no solo eso, se estará alterando el orden en que los datos fueron ingresados. No verificar si el array ha sido creado implica que se podrán estar escribiendo datos en cualquier lugar, con consecuencias desconocidas. Si dicho todo esto se opta por eliminar alguno de estos controles, o ambos, lo ideal es contar con dos funciones, una que priorice la velocidad de inserción, no retorne valor y minimice los controles según se defina, por ejemplo, pushQuickQ, y otra que realice los controles pertinentes y devuelva un valor acorde, por ejemplo, pushQ. Y que luego, en la etapa de implementación, se decida si la inserción requiere controles o es preferible velocidad. Como nota al pie, muchas veces en sistemas embebidos se prefiere velocidad. ¿Existen otras variantes para hacer la recirculación del buffer? Sí, existen. Veamos estas variantes. Una de ellas es la que ya vimos, en donde el índice se incrementa en cada ciclo y al llegar al tamaño del array se lo vuelve a cero, simplemente escribiendo índice igual a 0. En este caso, se está utilizando una comparación de modo explícito, y de x mayor o igual a 6. Otra variante es utilizar el resto de la división. Al llegar el valor del índice a 6, el resto de la división será 0. Sería como haber escrito si y de x igual a 6, entonces y de x igual a 0, pero en forma implícita. Veamos un ejemplo. Supongamos 6 igual a 16 y que y de x está en 14. En este contexto se invoca a la función, por lo que se incrementa el valor de y de x, y luego se ejecuta la recirculación. Veamos esta en detalle, para lo cual primero escribamos la sentencia en su modo no reducido. Y de x es 15 y 6 16. Si hacemos y de x dividido 6, es decir, 15 dividido 16, el resultado dentro del campo de los enteros, como ya sabemos, será 0. Y su resto, 15, valor que se vuelve a escribir sobre y de x. Veamos qué pasa en la siguiente invocación. Incrementamos y de x, que llega al valor 16, y de x dividido 6, es decir, 16 dividido 16 es 1, y el resto será 0. Y este 0 se escribe en y de x, logrando así la recirculación. Una belleza. Para la última opción, es condición que el tamaño del array sea potencia de 2. En tal caso, se podrá crear una máscara para realizar esta recirculación. Si, por ejemplo, 6 es 2 a la quinta, 32, la máscara será 2 a la quinta menos 1, 31, que en hexa es 0x001f. Y si 6 es 2 a la sexta, 64, la máscara será 2 a la sexta menos 1, 63, que en hexa es 0x003f. En general, si 6 es 2 elevado a la n, la máscara será 2 a la n menos 1. Si esto está claro, entonces podemos recircular haciendo un AND entre el valor del índice y esta máscara. Si bien todas estas variantes son válidas y se usan para el proceso de recirculación, los invito a descubrir sus diferencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por algún motivo, en algún momento y de x es mayor a 6? ¿Hay alguna que sea más eficiente que la otra, sea en espacio de memoria o velocidad? ¿Por qué? Y si la recirculación, en lugar de hacerla empezar por 0, deba iniciar por otro valor, ¿con cuál sería más fácil realizar esta implementación? Algunas preguntas que les dejo para analizar. Siguiendo con esta idea,
les dejo algunos ejercicios sin resolver, pero tranquilamente pueden ser resueltos por ustedes. Ups. 1. Realizar una función que permita visualizar el siguiente elemento a extraer, si es que hay elemento a extraer. Sería similar a la función pop, pero sin eliminar el elemento del buffer. A este tipo de funciones se las suele denominar pick. Dar un vistazo. 2. Eliminar de la estructura para el manejo de cola el campo quantity y reemplazar su utilidad por medio de las otras variables de la estructura. Quizás parezca algo simple, pero les puedo asegurar que no. Es más, diría que es imposible si no se agrega al menos un flag o algo para salvar una situación que les va a complicar la existencia. Pero bueno, esa es la idea del ejercicio. 3. Si bien la estructura y juego de funciones realizado permite trabajar con cualquier tipo de dato a través de la redefinición de MyData, la realidad es que si dentro de una aplicación se requieren manejar diferentes tipos de datos a través de una cola, por ejemplo, 20 tipos de datos diferentes, estamos en un problema. ¿Se le ocurre realizar una estructura y juego de funciones para el manejo de una cola circular que sirva realmente para cualquier tipo de dato? ¿Se atreve a implementarlo? Pues hágalo. Hasta aquí este video. Chao.